Les saludo nuevamente, es un gusto estar aquí. Les recuerdo mi nombre, soy Paola Apun, coordinadora de marketing digital del Centro de Estudios Arquímedes Acapulco, y estamos muy felices nuevamente de que cada vez más, cada semana, cada 15 días que estamos haciendo estas transmisiones, pues están muy presentes y nos siguen, y sobre todo tenemos esta interacción con ustedes, que es el principal objetivo. Quiero saludar a nuestro ponente de esta noche, el doctor Nazarín Vargas Armenta. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paula. Es un gusto tenerlo aquí. Y pues bueno, saludar también al auditorio. Quiero agradecer de parte de nuestras autoridades del Centro de Estudios Arquímedes Acapulco, del licenciado José Luis Ávila Sánchez, nuestro rector del Centro de Estudios Arquímedes Acapulco, plantel pues bueno, de este maravilloso puerto, y también al licenciado Jorge de Radilla Villaseñor, nuestro director general. Envían sus saludos y agradecimiento de que todos estén aquí. Entonces, bueno, quiero presentarles, hablarles un poco acerca de nuestro invitado, el doctor Nazarín Vargas Armenta. Él es doctor en Ciencias de la Educación, doctor también en Derecho, es profesor investigador. En el 2014 ocupó el cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y fue también consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero también, hasta el año 2021. Entonces, pues agradecer al doctor el espacio, agradecerle el tiempo y la información que nos va a compartir este día, y saludar a todos nuestros compañeros. Gracias por estar acá. Voy a agregar su presentación para que pueda usted hacer uso de la misma. Muchas gracias y bienvenidos a todos, y les cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Paola. Pues en primer lugar quiero agradecerte a ti por la facilitación que estás haciendo para que esta transmisión llegue a todos a través de los diferentes medios de, de estas redes sociales ahora, que es, digamos, parte de la cotidianidad de la vida. Agradecerle también al señor rector del Centro de Estudios Arquímedes de esta ciudad y puerto, a mi amigo el licenciado José Luis Ávila Sánchez y a las autoridades diversas de esta importante institución de este estado de Guerrero. Pues bueno, yo voy a comentarles algunas ideas que tienen que ver con pues, el ejercicio de un órgano electoral, en este caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, del cual yo fui presidente, como bien lo señalas, del 2017 al 2020. Y bueno, en ese periodo se desarrollaron dos importantes procesos electorales, el proceso electoral 2017-2018, en que se eligieron los ayuntamientos del Estado de Guerrero y también los 28 diputados y diputadas de mayoría relativa y su integración desde luego de los 18 que por la vía de la representación proporcional integran al Congreso del Estado de Guerrero. La elección en ese mismo proceso del primer caso de una migración del sistema de uso de partidos políticos al sistema de usos y costumbres en el histórico municipio de Ayutla de los Libres. Y el proceso electoral reciente, el pasado, el proceso 2020-2021, en el que se renovaron de nueva cuenta todos los ayuntamientos de Guerrero, los 28 distritos electorales, la integración del Congreso con las diputaciones de representación proporcional, la nueva la elección por segunda ocasión por usos y costumbres del gobierno municipal de Ayutla y la elección de la gubernatura de Guerrero. En esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Democracia, pues quiero compartir con ustedes a través de estas redes sociales las acciones afirmativas que se implementaron en estos
procesos electorales, el 2017-2018 y el 2021. Y bueno, primero me parece importante dar una breve explicación de lo que son las acciones afirmativas, que es, digamos, el tema central de esta plática. Las acciones afirmativas constituyen medidas compensatorias implementadas de manera temporal para las personas en situaciones de desventaja a fin de revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto en el ejercicio de sus derechos. Son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce también como acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso y discriminación positiva. Entonces, las acciones afirmativas son políticas públicas temporales que tienen como propósito compensar las condiciones de discriminación a ciertos grupos sociales que de manera histórica han sido relegados en el ejercicio del poder público. Estas acciones afirmativas pues son, digamos, implementadas, diseñadas, puestas en práctica por las autoridades electorales. Y es importante hacer la precisión acá que las autoridades electorales pues son de dos tipos. Las autoridades electorales administrativas y las autoridades electorales jurisdiccionales. En Guerrero, la autoridad administrativa electoral es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. A nivel federal, la autoridad electoral administrativa es el Instituto Nacional Electoral. La autoridad electoral jurisdiccional local es el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la autoridad electoral jurisdiccional federal es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, estas medidas compensatorias, repito, que tienen la intención de compensar las condiciones de discriminación a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos, de manera particular sus derechos políticos, pues tienen un origen en las autoridades electorales, ya sea administrativas, ya sea jurisdiccionales. Sin embargo, es importante señalar que el propósito de estas políticas públicas son que estas acciones afirmativas se incorporen de manera definitiva en la ley electoral a través del procedimiento legislativo. Entonces, lo que se pretende es que dejen de ser temporales y que se conviertan ya en una política pública a nivel de la legislación de la materia, en este caso la ley electoral del Estado y la ley general de procedimientos electorales. Y bueno, yo aquí trato de que se tenga una idea en esta diapositiva, ojalá la puedan estar observando, como si fuera una escalera. Y abajo, en el primer escalón, tenemos las personas con capacidades diferentes, son los grupos sociales que históricamente han sido marginados del ejercicio del derecho político. Luego tendríamos los integrantes de las comunidades de la diversidad sexual. En un siguiente escalón, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y hasta arriba el tema de género. Lo coloco en esa posición porque, bueno, de alguna manera se representa cómo ha venido ocupando, cómo ha venido disminuyéndose esa brecha entre estos pueblos, estos grupos sociales que han sido discriminados, cómo se ha venido disminuyendo, y encontramos que en el caso del tema de género, digamos que es el grupo social que ha tenido mayor posibilidad de participación en el ejercicio político. Ya en este momento, las mujeres han logrado que se reconozca la paridad
de género para la representación política. Abajo, un poquito abajo, vienen los compañeros hermanos indígenas y afromexicanos, que ya, como lo he señalado, tienen representación política, y vamos a ver cómo ha venido posicionándose estos grupos sociales. Un poco abajo, los compañeros de la diversidad sexual, que también ya se han prescrito acciones afirmativas, y bueno, una lucha todavía incipiente, sin logros importantes, tendríamos, entre otros, los grupos con capacidades diferentes. Hecho esta introducción, esta explicación de lo que son las acciones afirmativas y cuáles son estos grupos sociales que han sido relegados en el ejercicio del poder del derecho político, pasaré a compartirles cuáles fueron las acciones más relevantes que contribuyeron a fortalecer la vida democrática del Estado de Guerrero. Y estas son: ¿qué fue lo que se logró en estos procesos electorales 17, 18 y 2021? Pues se logró acortar la brecha en el ejercicio democrático de los grupos en situación en desventaja o que históricamente han sido relegados a un plano secundario en la participación política. Y esta brecha se ha cortado, como lo he señalado, en estos tres grupos de manera particular: en los de la diversidad sexual, en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y en mayor medida en el tema de género. Y aquí podemos observar, estamos analizando el proceso electoral 2018 y el proceso electoral 2021 de manera particular, en este caso, respecto al género. Y bueno, es importante aquí señalar, reconocer que se ha logrado una posición importante en el tema de género, se ha logrado ya la paridad de género, y cómo ha sido esto, ¿no? En el 2018, la acción afirmativa estableció la obligación a los partidos políticos para hacer el registro de sus candidaturas de manera paritaria. Esa fue, digamos, una acción afirmativa. La otra fue que no era permitido que los partidos políticos presentaran candidaturas de mujer en aquellos municipios y distritos en donde se tuviera una votación baja, de tal manera de que se pudiera garantizar que las candidaturas del género mujer pudieran tener esa posibilidad, valga la redundancia, de acceder al cargo de elección popular por el cual participaron como candidatos. Entonces, en el 2018, la acción afirmativa logró que todos los partidos políticos hicieran un registro paritario. Esto es, si son 28 distritos electorales, pues en 14 distritos tenían que registrar género mujer y en los otros 14 género hombre. Y si hubiera el caso de que en el caso de los municipios que son ahora un número impar, si el caso fuera un número impar, entonces el número arriba, es decir, si son 81 municipios, entonces 41 tendrían que ser candidaturas para mujeres, porque es impar, y 40 para hombres. En el caso de la elección 2021, se pasó del registro paritario a la integración paritaria, es decir, el Congreso del Estado, por primera vez en la historia política del Estado de Guerrero, el Congreso del Estado se integra por 28 diputados de mayoría relativa y 28 diputadas, y 18 de representación proporcional, entonces son 46 curules. El Congreso del Estado ahora está integrado por 23 diputadas y por 23 diputados. Esto deriva, sin duda, de esta lucha que han venido sosteniendo las mujeres ya por muchos años, y pues ya se ha logrado
que en Guerrero, tanto en municipios como en el Congreso del Estado, el 50% de las presidencias municipales de Guerrero son mujeres y el 50% son hombres. El 50% de las diputaciones del Congreso del Estado de Guerrero lo representan mujeres y el 50% lo representan hombres. Pero es importante aquí señalar que no se trata solamente, el tema de la paridad de género no se trata únicamente de cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar de manera efectiva la igualdad entre hombres y mujeres. Si ambos géneros se trata de personas, pues como personas tienen derecho a una participación igual. Igual hombres, igual mujeres. La paridad se presenta como una acción afirmativa que busca que mujeres y hombres participen en igualdad de condiciones en todas las actividades de la sociedad, especialmente en cargos públicos. Y quiero además agregar en el análisis del tema del género, que también se han logrado importantes avances en cuanto a la erradicación de la violencia política en razón de género. Y que Guerrero ha sido, digamos, un estado donde ha sido, digamos, donde se ha dado algo importante como fue la anulación de la elección del municipio de Iliatenco en el proceso 2021 por haberse acreditado durante el desarrollo del proceso electoral en Iliatenco que se incurrió en violencia política en razón de género. Entonces, también en el tema de la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, también se tienen importantes avances y ya tenemos aquí en Guerrero un antecedente, lamentablemente, un antecedente de violencia política en razón de género. Eso fue en cuanto al tema del género. Por lo que se refiere a los pueblos indígenas y afromexicanos, como dije, en Guerrero tenemos ya un municipio, Ayutla, que es gobernado a través del sistema de usos y costumbres, no a través del sistema de partidos políticos, que se establecieron acciones afirmativas en el proceso 2017-2018 y que ese movimiento que se ha venido impulsando por los hermanos indígenas y afromexicanos llevó a una reforma a la ley electoral del Estado Guerrero en 2020, en el 13 de junio de 2020, en donde ya la acción afirmativa pasó a formar parte de la ley electoral. Y en esta ley se estableció la obligación a los partidos políticos que cuando menos en la mitad de los distritos de mayoría relativa con una población indígena o afromexicana mayor al 40% deberían postularse candidaturas de personas indígenas o afromexicanas. Y también se estableció para el caso de los municipios que cuando menos en la mitad de los municipios con una población mayor o igual al 40% afroindígena, los partidos políticos tendrían que postular en el 50% de estos municipios candidaturas afros, en el caso de los municipios indígenas, que en Guerrero se reconoce solamente el caso del municipio de Coajinicuilapa, y en las planillas para presidencias municipales, sindicaturas, listas de regidores, en la integración de sus ayuntamientos, pero aquí es importante señalar que independientemente que aquí el tema fundamental sea el grupo social de indígenas y afromexicanos, la integración de los ayuntamientos tiene que ser, además de que los partidos deben registrar personas indígenas y afromexicanas, además se debe observar la paridad de género. Es decir,
si son indígenas, se trata de indígenas, se trata de afromexicanos, pero debe prevalecer acá, aunque sea un sistema distinto, cuando se trate un grupo social, perdón, distinto, debe prevalecer el criterio de la paridad de género, tanto en candidaturas de mestizos, por decirlo de alguna manera, como las candidaturas indígenas, se debe observar además la paridad de género. Esto tuvieron que hacerlo todos los partidos políticos, y en el caso de que el número sea un número impar, como ya lo dije antes, esa candidatura arriba que hace el número impar tiene que ser para una mujer y no para un hombre. Y bueno, yo sí quisiera aquí hacer una precisión, que el tema de esto de la paridad de género, que se establece también para el caso de los pueblos, de las candidaturas indígenas y afromexicanas, este logro de la paridad de género no es el techo en materia de paridad de género, en materia de género no es el techo, o sea, no es lo que, digamos, no se ha llegado al techo, es piso, y lo que se espera es que en las futuras integraciones, en los futuros procesos electorales haya más mujeres que hombres. O sea, invertir la historia, ¿no? Invertir la historia nos demuestra que los hombres han sido los que han representado en el ejercicio político, han estado al frente de los cargos públicos. Ahora se pretende que las mujeres ocupen aquella posición que antes tenían los hombres. Ahora, en el caso de los grupos de la diversidad sexual, debo aquí precisar que esta acción afirmativa que se implementó en el proceso 2021 no fue algo que vino digamos, del Instituto Electoral, sino que fue a demanda. Aquí el origen de la acción afirmativa fue en la autoridad electoral jurisdiccional. Estos grupos hicieron un juicio a efecto de que se les reconociera el derecho de participación política, se resuelve favorablemente y se ordena al Instituto Electoral que se garantice la participación de los grupos de la diversidad sexual, y entonces nosotros, bueno, en el instituto en aquel momento se reformaron los lineamientos para el registro de candidaturas, se agrega un capítulo que se llama de las reglas para el registro de candidaturas de la diversidad sexual, mediante el que se obligó a los partidos políticos para que cuando menos, en una fórmula, en cualquiera de los 28 distritos electorales que hay en Guerrero, en la lista de las candidaturas de los partidos por la vía de la representación proporcional y en las planillas o listas de ayuntamientos, todos los partidos incluyeran una candidatura de personas representantes de los grupos de la diversidad sexual. Entonces hemos hablado del género, hemos hablado de este grupo social de las mujeres, hemos hablado del grupo social de indígenas y afromexicanos, y ahora de los grupos de la diversidad sexual, grupos sociales que históricamente han sido relegados y que no han tenido la misma oportunidad que los hombres, que los mestizos, que los heterosexuales. En este caso ahora ya hay un avance, hay un reconocimiento, hay una protección, hay una política pública que tiene como propósito compensar justamente esa discriminación que han vivido estos grupos sociales. Y quiero también aprovechar esta oportunidad para compartirles algo que aquí le hemos señalado como una anécdota significativa y complicada que se tuvo en estos dos procesos electorales.
fue justamente la importante migración de el modelo de elección, el sistema de elección del municipio de Ayutla, la migración del sistema de partidos políticos al sistema normativo interno, conocido más bien como sistemas de usos y costumbres. Y bueno, en este periodo en el que yo tuve la oportunidad de ser presidente, consejero presidente, pues se logró la primera migración de partidos políticos a usos y costumbres en el año 2018 en el municipio de Ayutla, y también en el 2021 se logró la renovación, la primera renovación del gobierno municipal de Ayutla a través de sistemas normativos internos. Y bueno, Ayutla es digamos, excepción hecha del caso de Oaxaca, donde los sistemas normativos internos son una experiencia de hace muchos años. En el caso de Guerrero, pues Ayutla es el segundo municipio, repito, exceptuando el caso de Oaxaca, que transita del sistema de partidos políticos al sistema de usos y costumbres. El primero fue en Michoacán, en el municipio de Cherán, en el 2011, y el tercero fue el municipio de Oxuc, en 2019, en el estado de Chiapas. Este proceso, este tránsito de un sistema político de partidos a un sistema de usos y costumbres, pues desde luego que fue un proceso complejo, un proceso bastante complejo, muchas reuniones, mucho trabajo, mucho diálogo, pero bueno, fue de la mayor relevancia. Fue un hecho verdaderamente trascendente en la historia del sistema electoral en Guerrero y, desde luego, como ya lo dije, proceso complejo, pero de la mayor relevancia hacia el reconocimiento de los usos y costumbres, de la libre autodeterminación de los pueblos originarios. Y pasaría ahora a pues compartirles algunas conclusiones. Si bien se ha reducido la brecha de representación política de estos grupos sociales que hemos comentado a través de acciones afirmativas primero y después a través de reformas legales. En el caso del género, que como dije, se ha logrado ya la paridad, pero que no es techo, sino piso, y que hace falta mayor participación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, mayor representación política. Si bien se ha logrado una mayor participación de los pueblos indígenas, afromexicanos y de los grupos de la diversidad sexual, pues no es suficiente. Y hay otros grupos, como los jóvenes, como los grupos con capacidades diferentes, que no se encuentran en un nivel de ejercicio de la participación política, como lo es ya en el caso de los grupos de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas y afromexicanos y de las mujeres. En consecuencia, pues la invitación es de que todos los ciudadanos, ciudadanas, partidos políticos, políticas, autoridades electorales, pues sigamos haciendo un esfuerzo para hacer más corta, más pequeña esa brecha que todavía hace la diferencia entre hombres y mujeres, brecha histórica entre mestizos e indígenas y afromexicanos, entre los grupos de la diversidad sexual y los que no forman parte de los grupos de la diversidad sexual, y otros grupos sociales, como es el caso de los jóvenes y como es el caso de las capacidades diferentes. Eso sería mi participación, Paula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Nazarín.
Fíjense, chicos, y agradezco, me parece que estamos hablando en este marco del Día Internacional de la Democracia y podríamos decir muchas cosas al respecto de esto, pero me gustaría que vieran el gran contexto y al mismo tiempo lo específico que es esto, ¿no? El doctor nos está compartiendo específicamente el caso en Guerrero, que es donde la mayoría de nosotros estamos, de cada uno de los elementos que puede conformar y que debe conformar la democracia, que en este caso estamos hablando de la participación de grupos vulnerables históricamente. O sea, imagínense en el caso de nosotras las mujeres, que es un tema maravilloso que ojalá en algún momento pudiéramos hablar más profundamente con el doctor Nazarín y otras personas también muy especializadas en este tema. Pero creo que lo que nos está compartiendo el día de hoy es importantísimo en la parte técnica, en la parte que podamos entender. Y aquí una de las preguntas que quisiéramos hacerle, doctor, también es, ¿cómo podemos incentivar esta democracia desde nuestras propias trincheras como ciudadanos, ¿no? En este caso como estudiantes, que es un poco la comunidad que esté al día de hoy, profesores. Yo siempre he pensado que las instituciones educativas son uno de los mejores espacios para generar cambios significativos en el mundo. Entonces, ¿cómo incentivar la democracia desde cada uno de nosotros? Sabemos que el gobierno pues tiene sus tareas, pero nosotros también como sociedad tenemos una responsabilidad bien grande, ¿no? O sea, la democracia no solamente se da en la política, sino en la vida diaria, creo yo. Sí, gracias. Bueno, muchos comentan, es un comentario que yo he escuchado mucho, de que los institutos electorales, el Instituto de Guerrero, el Instituto Nacional Electoral, pues hacen poco para el tema de la cultura democrática, que solamente tienen actividad cuando hay procesos electorales, que son cada 3 años, y que el resto del tiempo, bueno, no hay actividad que hacer, ¿no? Sin embargo, quiero yo decirte que el Instituto Electoral de Guerrero y el Instituto Nacional Electoral tienen como, digamos, el órgano superior de dirección al Consejo General. El Consejo General del Instituto de Guerrero y del Instituto Nacional se integra por consejerías, o sea, consejeras, consejeros. En Guerrero son 7 consejerías, hay, hay 5 consejeras mujeres y 2 consejeros hombres. Hay un secretario ejecutivo y además integran al Consejo General los representantes de los partidos políticos. Ese es el órgano superior de dirección. Y una de las tareas fundamentales que tienen los órganos electorales, cuando no hay proceso electoral y durante el proceso electoral, pues es la construcción de la ciudadanía. Es ir a las escuelas, a los parques, a las bibliotecas, a construir ciudadanía. En la medida a promover la cultura democrática, en la medida que las personas conozcan del tema, temas como la ciudadanía, la democracia, los derechos políticos que se tienen, pues en esa medida va a haber mayor, digamos, ejercicio, mayor participación, mayor conocimiento, y es una responsabilidad de todos, de todas, de las autoridades públicas, de las autoridades concretamente electorales, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales con actividad política, de los políticos, de los actores políticos. Es una responsabilidad. La difusión de la cultura democrática, pues es una responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Y bueno, me parece que eventos como este que está desarrollando el Centro eh, Arquímedes, pues es una actividad que es ejemplar, o sea, a través de este tipo
eventos, sin duda que habrá de conocerse esto, ¿no? O sea, no solamente estos grupos sociales que de manera permanente desde hace muchos años están luchando para conseguir ese reconocimiento como personas con igualdad de derechos con otras personas, porque es eso, o sea, pues no solamente ellas, sino toda la ciudadanía, repito, y todos los que tengan una actividad de tipo político, como son los partidos políticos, como son las autoridades electorales, como es la propia sociedad, las escuelas, pues podemos hacer, digamos, debemos hacer ejercicios de difusión de la cultura democrática y de la construcción de la ciudadanía. Eso las autoridades electorales lo hacen de manera permanente, es una campaña, así como los partidos políticos hacen campaña durante los procesos electorales, las autoridades electorales hacen campaña para construir ciudadanía y para promover la cultura democrática de manera permanente. Y es a través de estos talleres, de estos proyectos que se ponen en práctica dirigidos a la sociedad que, bueno, se va generando justamente el conocimiento y el reconocimiento de derechos políticos que muchos no saben que existen, ¿no? Entonces, divulgar, construir, promover, participar, y yo creo que es una responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Sí, así es completamente, doctor. Pues vamos a concluir. Me gustaría mucho agradecer a todas las personas que estuvieron conectados en esta noche, a todos los que nos estuvieron mandando mensajes. Le agradecen también el espacio a usted, lo felicitan por esta charla, por este tema muy, muy bien explicado. Yo siempre digo que a veces los temas como legales, jurídicos o políticos pueden ser un poquito complicados de repente, ¿no? Bueno, nos pregunta Alejandro, dice, hablando de la difusión, doctor Nazarín, ¿cómo podemos ayudar a llegar al centro de los hogares? O sea, en la parte a lo mejor, pues de la familia, ¿no? ¿Cómo poder incentivar esta parte de la democracia? Como ir enseñando desde ese nicho que es el núcleo más importante, ¿no? Bueno, yo lo dije, ¿no? O sea, como órgano electoral, o sea, hay proyectos de difusión de la cultura democrática y justamente muchos de estos proyectos que se ponen en práctica para la construcción de ciudadanía va dirigida a las escuelas de educación básica. Yo creo que, no creo, yo estoy seguro de que si se quiere construir ciudadanía, pues debe ser desde las primeras etapas de la vida y bueno, los espacios para poder hacer esta difusión, sin duda son las escuelas, ¿no? Desde las escuelas primarias, secundarias, en una parte importante ya a los que están a punto de tener su primera participación en un proceso democrático, los que están ya por cumplir 18 años, pero sin duda que la escuela es un espacio importante para poder crear, construir ciudadanía y para poder educar en democracia y para promover la cultura democrática. Así es, completamente. Bueno, me gustaría concluir esta participación con una frase que encontré aquí respecto a la democracia, que dice, en lo esencial, la democracia es patrimonio de la gente, estriba en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Esto lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas en 2019. Y pues bueno, doctor, queremos agradecerle mucho su participación. Tenemos una constancia aquí por parte del Centro de Estudios Arquímedes por su valiosa eh, participación en la conferencia virtual Día Internacional de la Democracia, el doctor Nazarín Vargas Armenta. De parte de todas nuestras autoridades, de parte del licenciado José Luis Ávila Sánchez, el rector del CEA, y de nuestro director general, Jorge Helder, el licenciado Jorge Helder Radilla Villaseñor. Pues le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, el habernos compartido toda esta información y
pues seguir fomentando este tipo de clases, este tipo de temas que de repente no se tocan mucho, pero que son muy necesarios. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a las autoridades del Centro Arquímedes. Pues listo, comunidad SEA, gracias a todos los que se conectaron, saludos a la maestra Paola, a nuestros estudiantes, Alejandro, Eduardo, que siempre están acá, Antonio por ahí, Alejandro, Ana también. Y listo, pues esta ha sido nuestra videoconferencia de esta semana y recuerden que vamos a seguir trabajando para ustedes para traer temas de importancia que no se pierdan y que por supuesto les contribuyan a todo lo que venimos haciendo como universidad, como centro de estudios y por supuesto en la vida diaria. Viene octubre, también hay mucha información muy importante y muy relevante y pues me encantará seguirlos viendo por acá. Muchísimas gracias por estar acá. Y muchas gracias, doctor. Esperamos verlo nuevamente por acá. Gracias, buenas noches. Hasta luego.